Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿No tenés que darle otro aplauso al Señor? Dale. Poder del Espíritu del Señor. Bien fuerte, vamos. Mirá cómo te cambió la cara. Tiene una sonrisa. Mostrarle esa sonrisa del Espíritu Santo al que está al lado. Dale. Les aconsejo no se pierdan la plenaria del hermano Coti Anacondia de la tarde. Va a hablar de guerra espiritual, va a hablar de instrumentos, liberación. Así que si alguno está medio embichado, hoy se va libre también. Que son los recursos que necesitamos para tener un evangelio efectivo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir rápido porque la palabra del Señor ha sido abundante, ha tenido una directriz para nosotros en esta mañana. Amén. Creo que no hay mucho más para agregar, por lo menos si a alguno le está sonando el estómago de hambre. Pero ¿cuántos tienen hambre de Dios? A ver. Gloria. Y los que no levantan la mano son extras, los contrataron. Gloria a Dios. Muy bien. Y yo quiero, no voy a ser muy extenso, pero voy a sacar un salero y voy a intentar ponerte sal en tu lengua. Esto que vamos a compartir, no quiero ser egoísta, pero quizás sea para uno solo en este lugar. Quizás sea para uno solo. Quizás el que está al lado tuyo sos vos, no sé. Porque quiero compartirte algo que va un poquitito más arriba todavía, donde Dios nos quiere desafiar en esta mañana. Amén. Porque entiendo que, como decía Nico, esta nación ha sido probablemente caminada, barrida, llorada, intercedida, para que Dios haga algo en esta nación. Y si bien cuando David se hizo el recuento del gran ejército que tenía, hubo una de las tribus que eran muy poquititos, no sé, Nico, si te acordás, los hijos que veían, que tenían la visión de lo que iba a suceder antes. Isaacar, los hijos de Isaacar, muy poquititos, de los cuales todas las tribus hacían lo que esta gente decía. No sé si no eran 200 y monedas, no sé, no me acuerdo bien. Hoy no tomé la pastilla, así que no estoy medio desconectado. Entonces quizá esto sea para uno, no sé, o quizás sea para todos. Quiera Dios que sea para todos. Hay un versículo que está en Habacuc 3.2, iba a decir el tipo. Mira qué level, qué level, Dios mío. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Muy conocido, y creo que hemos escuchado oraciones sobre esto. Creo que hemos orado, y que quizá hay gente que esté orando aquí por esto. Y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, acá está, mira qué lindo. Gloria a Dios, recién me cae la ficha. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Vamos, al final va a llegar la cosa bien prendida a fuego. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Ahora, no sé si los chicos ahí atrás lo tendrán en esta versión. Yo siempre aparezco con cosas raras. La versión Nueva Biblia Viviente, me parece que los voy a sacar de eje a los chicos. Pero me encanta esta versión. Versión Nueva Biblia Viviente, perdón. NV larga B corta. Y dice así. Aquí tenemos a un profeta que estaba viendo la devastación del pueblo de Israel. Tenemos a un profeta que estaba siendo empático con la necesidad de lo que estaba sucediendo y teniendo conocimiento de que su Dios era un Dios grande, poderoso y vivo, que escucha la oración. Y qué lindo lo que dice aquí.
Dice, no sé si, bueno, no importa, yo te lo leo acá. Señor, Habacuc oró de esta manera. Señor, he oído de todos tus hechos poderosos y he quedado fascinado. En tiempos de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Muestra tu poder y sálvanos. En medio de la cólera, acuérdate que tus principales virtudes son tu misericordia y tu perdón. Te lo vuelvo a leer. Señor, he escuchado tus hechos poderosos y he quedado fascinado. En medio de este tiempo de tanta necesidad en Uruguay, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Muéstranos tu poder y sálvanos. Sí, conmigo, muéstranos tu poder. Vamos de vuelta, va a arrancar la cosa. Muéstranos tu poder y sálvanos. En medio de la cólera, acuérdate de que tus principales virtudes son tu misericordia y tu perdón. Es muy emocionante lo que este hombre está orando. Después vendría la mano de Dios moviéndose y restaurando al pueblo del Señor. Pero en medio de la devastación, en medio del abandono, en medio de la esclavitud, en medio de que el pueblo de Dios había abandonado y se había ido detrás de los baales, de la idolatría, habían sucedido cosas muy tristes, razones por las cuales Dios permite que los lleven al cautiverio. Un hombre que conocía los hechos de Dios. Por eso este tiempito que queremos animarlos, incentivarlos. Dios siempre ha estado haciendo cosas en Uruguay. Dios siempre ha estado moviendo su mano en Uruguay. Y a mí me gusta cuando llegamos a los lugares donde Dios nos permite llegar, en ciudades o países, sentarme a conversar con gente. Muchas veces son pastores, ministros, que tienen muchos años de edad. Y entonces dígame, ¿qué hizo Dios aquí? Y entonces comienzan a hablarte de los avivamientos que sucedieron, de las visitaciones de Dios. Y yo no hablo de grandes cantidades, hablo de que Dios se mueve en las naciones. Y Dios no necesita mucha gente para comenzar un gran avivamiento. Dios necesita gente que esté dispuesta y que su corazón vaya detrás de algo más sublime al ver la necesidad de la gente, que salga del montón. El Espíritu Santo está aquí en esta noche moviéndose, porque quizá haya uno, haya dos, quizás sean todos, no sé. Dios lo sabe, que se levantó esta mañana o esta semana o estos meses al mirar y caminar estas calles y sus lágrimas corren. Y sus lágrimas corren. Y Dios lo ha hecho. Yo he estudiado la historia de Argentina, enseño sobre esto, la historia de los avivamientos, me gusta, me apasiona. Y hemos traído un pequeño video muy cortito para que entendamos lo que Dios es capaz de hacer. No el hombre, sino lo que Dios es capaz de hacer. Argentina ha tenido visitaciones de Dios maravillosas en los últimos 70 años a través de diferentes hombres que Dios ha usado y ha impactado a la nación. Movimientos muy tremendos donde ha habido en el comienzo una sola persona que se arrodilló, buscó y sin saberlo y quizás sin querer lo que estaba pidiendo, Dios empezó a mover su mano. A veces son ancianos, a veces son jovencitos, a veces son mujeres, a veces no están sentados en los primeros bancos, a veces son gente que está atrás. Pero Dios está buscando siempre ese tipo de corazones. Y yo entiendo que en esta mañana Dios nos ha convocado aquí. Y como decía Nico recién, Dios no ha detenido su mano para salvar. Dios está apurado por hacer algo aquí en Uruguay. Y está buscando la persona que esté dispuesta a ir
aún a dejar las cosas que les son lícitas, aquellas que les son autorizadas, para ir por lo supremo de Dios, a ser consumidos por la llama de un poderoso avivamiento en su corazón, porque el avivamiento comienza aquí. El avivamiento comienza aquí. Yo quiero ponerles un video. ¿Cuántos han escuchado, han leído, le han contado? Porque esto pasó hace muchos años atrás, el avivamiento de Tommy Hicks en Argentina. A ver, levanten la mano. Levanten la mano. Muy bien. A ver si tenemos el video. Es muy cortito, pero quiero contarte en la previa, antes que lo pongas. En este tiempo, estamos hablando de 1954, en Argentina había no más de 1000 cristianos en toda Argentina. Eso era la iglesia. Y la cantidad de iglesias que había aproximadamente eran unas 20 en toda la nación. Y con ese grupito de pastores, ellos tuvieron en el corazón hacer una campaña y era casi imposible, Por el ambiente político, gobernaba el general Perón en su primer gobierno, que era un dictador en aquel tiempo, y bueno, las puertas estaban cerradas para el evangelio. La iglesia oficial tenía un poder inmenso. Argentina, como bueno, creo que aquí también descendemos de los italianos, y la iglesia oficial venía de Italia. Y entonces la iglesia oficial tenía un poder inmenso sobre toda la sociedad y no le permitía al evangelio correr. Pero bueno, yo quiero mostrarte un poquitito lo que pasó en 54 noches de campaña, donde se lanza a hacer una campaña. En las primeras noches, dicen los que estuvieron ahí, que no había más de 2.500 personas en un estadio que este loco que vino de afuera fue a alquilar. Y bueno, 54 días de campaña sucedió esto, de repente de Dios. A ver, si lo pueden poner, necesita un poco de audio, tiene música nomás. Está muy escueto porque es muy antiguo, tiene unos cuantos años, necesita audio nomás, el video. A ver si se puede parar y lo vuelven a poner. Este es el hermano Hicks. Ahí está con el presidente Perón. Este era el comité de pastores. Esta es la primera cancha de fútbol donde estuvo en Atlanta, con la capacidad que tenía. Estos eran los panfletos que daban en la calle para invitar a las personas. No se ve bien, dice grandes conferencias al público en general. La Biblia en acción, gigante ponían. Miren, ahí está el grupo de pastores, el estadio vacío atrás. Empezaron a predicar el evangelio. Los pastores no creían que Dios lo podía hacer. Y Dios empezó a sanar los paralíticos, empezó a sanar los ciegos, subían a dar testimonios. Había mucha gente que tenía aparatos ortopédicos, se los sacaban y corrían. Y ahí comienza a llenarse el estadio. Miren, atrás está vacío la parte de atrás. Dios empezó a hacer un mover poderoso. Y la gente comenzó a venir por multitudes. Al ver los milagros, empezaron a salir en los periódicos, las noticias, salían los testimonios. Ahí está Perón, ahí, Tommy Hicks. Qué pena que no se escucha el audio, pero no importa. Miren los diarios que decían, invocando a Dios los ciegos ven. Los diarios seculares. Estas eran las tapas de las revistas.
ahí se llena la cancha abajo, esta es la cancha, pero después se tuvo que pasar al estadio de Huracán, que tenía el doble casi de capacidad. Ahí está Huracán. Él ya no tenía plataforma, tenía que en un costadito, en una pared, ahí predicaba. Ahí está. Aleluya. Asistieron 400.000 personas las últimas noches, por noche. 6 millones de personas escucharon el Evangelio. Y este es el número de gente que se convirtió en casi 2 meses de campaña. 400.000 almas. Vamos a dar un aplauso al Señor. Pero esto no comenzó ahí. Poneme la fotito, a ver si está, la que les pasé. Esto comenzó acá. Este grupito es un grupo de estudiantes del Instituto Bíblico Río de la Plata, en Buenos Aires, 1951. Y quiero destacar a este hermano que es Contreras, un pastor, falleció ya. Y aquí tenemos a un ucraniano, este muchachito, este pastor Alejandro, que él está vivo todavía en el Chaco, arriba, porque algo había comenzado a suceder en Argentina, especialmente en las congregaciones que habían venido de Europa, entre los eslavos, entre los ucranianos, y ellos estaban en un lugar arriba de Resistencia, Clodomira. En una pequeña iglesia Dios empieza a mover, en una noche. Y este muchacho era el hijo del pastor, que era el terrible, que no se quedaba quieto, que no le interesaba nada. Y Dios los empezó a visitar. Vino un predicador de Buenos Aires y antes no existía el llamado al altar, no existía la oración personal, esas cosas, especialmente de la gente europea. Simplemente la reunión era... Ya pueden prender las luces si quieren. Me gusta mirar las caras, por favor. Simplemente eran reuniones de que la gente venía al culto 1 hora, cantaban, levantaban la ofrenda, escuchaban la palabra, la oración final y la bendición para toda la semana y se iban. Eran gente de medio del campo. Pero algo sucedió, que vino un predicador y habló del Espíritu Santo. Habló de la unción del Espíritu Santo y habló del bautismo del Espíritu Santo. Entonces hizo un llamado, cosa que no era normal y que era anti lo que ellos conocían. Así que vino acá adelante y no saben cómo aparece este muchachito adelante de todo. Pastor Alejandro. No me pregunten el apellido, Chucrú, algo así. Es bien raro, difícil. Y Dios se empieza a mover y bautiza a 13, 14 muchachitos aquí adelante. Y quedaron tirados en el piso hablando en lenguas. A partir de ahí, el papá dice, bueno, evidentemente esto es algo que no conocemos, algo que esto no es normal que pase, pero si ustedes quieren, le pregunta a la congregación, mañana podemos venir a seguir orando en la iglesia. Primera vez en la historia de ese lugarcito. Es un templo que está todavía en pie, que tiene capacidad para 50 personas. Así que la gente empezó a venir. ¿Quieren mañana? Bueno, vengan mañana. ¿Quieren pasado? Bueno, vengan mañana. Dice que durante un mes el Espíritu Santo se derramó en ese lugar. Todas las noches la gente ya estaba mirando por la ventana lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de enero de 1951. En ese contexto, el director del Instituto Bíblico Río de la Plata, que era en aquel momento el misionero Stoques, se entera de que algo estaba pasando y viaja a ver. Y los más fogosos eran el hijo del pastor y el mejor amigo del hijo del pastor. Los eslavos los ucranianos no son gente que sean emocionales, pero lo vieron al chico ahí tan tocado por Dios. Entonces este hombre le dice, ¿por qué no viene a estudiar al Instituto Bíblico Río de la Plata? Esa foto está en el edificio, en el instituto de aquel momento, que no era en Lomas de Zamora como está ahora, sino era en la zona sur,
ahora se me fue la palabra, distanciado de, ¿cómo? Cerca de La Plata, pero no es La Plata. City Bell. Entonces, ¿qué pasaba? Yo un día me fui, me agarré el auto y lo fui a ver al viejito. Dijo, usted me tiene que contar qué pasó. A mí me gustaría saber. Así que nos sentamos ahí con él y yo agarré a mis hijos y los llevamos, las cámaras, llevamos todo ahí. Porque nunca se había hablado, y ahora les voy a explicar por qué. Él nunca había querido contar la experiencia que habían tenido. El tema es que él tenía hambre. Dios estaba haciendo algo en el corazón de ellos dos. Pero ¿qué pasaba? El instituto bíblico es un tema porque a las 10 de la noche tenés que estar acostado, hasta el día de hoy. Hay silencio. El que enganchan orando, mirando, no sé, jugando, lo que sea, lo disciplinan. Entonces, ¿qué pasaba? Estos chicos, dice que hablaban más en lenguas todo el día que en español o que en ucraniano. Dice que había algo encendido en ellos que no sabían, pero dice algo Dios había despertado en sus corazones. Y entonces, ¿qué hacían? Como no podían quedarse después de las 10 de la noche a orar, porque ellos querían orar, algo los estaba llamando, los estaba como succionando, era la presencia de Dios, pero ellos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo, era Dios buscándolos. Entonces él me cuenta que ahí cerca del instituto, como a 8 cuadras, eso era todo campo, pasa un ferrocarril que el día de hoy está. Y entonces dice con el amigo, claro, el ferrocarril está así de alto, por abajo hay como un túnel que cruza una calle, se iban ahí abajo del túnel, en la madrugada, en el frío de Buenos Aires, se llevaban la frazada, se escapaban del instituto bíblico. ¿Sabe para qué? Se quedaban abajo del puente, cuando pasaba el tren, a los gritos pelados hablando en lengua. Hasta que terminaba de pasar el tren, se salía todo eso de ahí adentro. Dice que era una ebullición que no lo podían contener. Estamos hablando de ese muchacho, tenía 14, 15 años, con su amigo. Y se hablaban en lenguas, yo no entendía qué Dios estaba haciendo. Así que un día estaban en una clase de instituto bíblico, había una hermana americana, una predicadora de las calles, soltera, que salía a predicar, salía a evangelizar y daba clases sobre historia de avivamiento. Y había un libro de un predicador extraordinario que hubo en la década del 50, William Branham, que hablaba de hablar en lenguas, de evangelizar y de experiencias que él tenía que había tenido también con algunas cuestiones de ángeles y demás. Y entonces dice que ella empezó a leer ese libro y estos estaban, no podían agarrarse, pues se escapaban las lenguas, porque claro, esto eran como leñas para el fuego. ¿Entiendes? Y entonces en un momento no aguantaron más, que empezaron a hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas, y la gloria de Dios cayó en ese aula, y dice que todos los muchachos ahí fueron bautizados por el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, la profesora, todo el mundo. Comienza una visitación, eso está en un libro que se llama Secretos del Avivamiento de Argentina, donde Dios se empieza a manifestar. Estamos hablando de que se suspendieron las clases por casi 2 meses, un poquito más de 2 meses, porque Dios estaba visitando las habitaciones, Dios estaba visitando el predio, Dios estaba visitando a estos alumnos que estaban buscando de la presencia de Dios, pero no sabían, o sea, algo como que Dios los arrastraba. Dice, las clases cuentan los que estuvieron, yo tuve la posibilidad de hacer reportaje a algunos de los que estuvieron ahí, los tenemos filmados. Dice que era una visitación de Dios que era tan palpable la visitación, tan palpable que tenían temor de irse de ese lugar. Dios los estaba tocando de una manera y entendían que Dios los estaba llamando, pero no entendían qué estaba sucediendo. De repente dice que les vino una consternación en el alma por Argentina. Y empezaron a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar por Argentina, por las familias, por los jóvenes, por los perdidos, que ellos literalmente apoyaban su cabeza sobre la pared y lloraban a los gritos. Dice que las lágrimas con las que lloraban, dice, chorreaban sobre la pared y en el piso hacían como una... Hay fotos de esos.
Por 2 meses, casi 3 meses, el Espíritu Santo los tuvo a estos chicos llorando por los pecados de Argentina. Por 6, 7, 8, 9 horas, todos los días. Venían los profesores, venían pastores a participar de ese tiempo de visitación del Espíritu Santo. ¿Hasta qué? Hasta que este muchacho Alejandro empieza a hablar en lenguas. Empieza a hablar en lenguas y otro, Contreras, empieza a decir, yo entiendo lo que está diciendo. Yo entiendo lo que está diciendo. Y era como un relato, Y entonces le dijeron, traducí. Cuando comenzó a traducir, dijo, yo no puedo traducir esto. No hay manera que lo... Le agarró temor. Entonces le dijeron, bueno, hace una cosa. Como el instituto tenía pizarrones estilo americano, todas las paredes, empezó a escribir. Empezó a escribir todo lo que Dios le hablaba. Empezó. Todas esas profecías están en este libro del Secreto de Avivamiento de Argentina. Son como 20 páginas, donde Dios comienza a hablar, voy a enviar un avivamiento. Argentina va a ser mía, voy a cambiar, voy a derramar mi Espíritu Santo. Y empezó a hablar de las provincias, empezó a hablar de la iglesia, empezó a hablar de toda la visitación que Dios iba a hacer en los próximos años y décadas. Y como era demasiado para ellos, que les costaba creer esto, entonces de repente el Espíritu Santo, eso está en este libro, le empieza a decir, para que crean lo que yo les estoy diciendo va a suceder, les voy a dar una señal. Y empezó a hablar, dice, voy a cortar, con estas palabras, dice el libro, a la pitonisa de Argentina. Voy a cortar, un rayo va a caer sobre ella, va a morir ella y va a morir todos sus séquitos de ministros. Cuando termina todo eso, es como 2 carillas, al final dice, voy a cortar la vida de Eva Perón. La mujer estaba dada al espiritismo, en ese año estaba induciendo al presidente a que consagre a Argentina al espiritismo. Los diarios había salido que en el Luna Park iban a hacer un congreso mundial, que iban a venir de Francia, de todos lados, para consagrar a Argentina al espiritismo. Y en el transcurso de ese tiempo de profecía, casi 8 meses, se enteran que la mujer tenía un cáncer fulminante. Trataron de ir a verla, esta predicadora que daba clases ahí, dijo, oren por mí para que por lo menos Dios le dé una oportunidad. Hay una enfermera cristiana que la atiende, a ver si puedo llegar, aunque sea a darle una Biblia. Intentaron, se pusieron a orar. La mujer no quiso escuchar. Y en el próximo tiempo, en un transcurso, intervalo, entre que ella se enferma, muere, y después suministros, en 6 meses no quedó ninguno, murieron todos de una forma trágica. La Asamblea de Dios en aquel momento entró en pánico y dijeron, esto no se tiene que hablar. Perón era un dictador, nos van a cerrar las iglesias. Eso quedó enmudecido, le prohibieron a estos chicos hablar, aunque todo eso había quedado escrito. Y las palabras que decía ese tiempo de profecía es, Argentina va a ser visitada. Argentina va a ser visitada. Los teatros se van a convertir en iglesias. Los estadios de fútbol se van a llenar de gente que va a ser visitada por el poder de Dios. Yo voy a Argentina es mía. Y van a ver mi gloria manifestada. Y dice, va a haber tanta gente convertida que no la van a poder contar. Las cantidades. Así que en ese contexto que te estoy diciendo, pasaron casi 2 años y este hermano Stoques, que era el director del Instituto Bíblico, un misionero y también de la Asamblea de Dios, el presidente, empezó a gestionar una campaña con T.L. Osborne, que era como el Benny Hinn de aquel tiempo, un hombre que juntaba multitudes. Y entonces lo invitaron a hacer una campaña en un descampado, pensaban una cantidad de 2.000 personas, no más. Y entonces fueron a verlo, lo invitaron, tiene que venir, en el mes de marzo lo vamos a hacer. Y el hombre parece que dice que sí, pero después les manda una carta diciéndole que no iba a venir, que sentía de Dios no venir, que Dios enviaría a otro. Es interesante cómo obra Dios, porque no siempre los que están en vidriera son por ahí los que Dios tiene planes para cosas específicas. A veces son los terceros, los cuartos, los quintos, no sé.
lo vemos en la historia. Y a mí me apasiona ver esto, porque yo veo a Dios, veo al Espíritu Santo haciendo su propio camino. Y lo que nos parece imposible para nosotros, Dios ya tiene todo resuelto. Simplemente están buscando el instrumento, aquel que esté dispuesto. ¿Sabe qué pasó? Esto me lo contó Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz, un pastor extraordinario argentino, que fue su traductor de Tommy Hicks, un jovencito, 18 años, en Instituto Bíblico, dijo, miren, algunos dicen que T.L. Osborne dijo que no y que él mandaba a otro, pero no sucedió de esa manera. Acá vemos a un hombre, un campesino de Texas, como decimos nosotros, más bruto que un arado, pero un hombre que ayunaba y que oraba y que estaba dispuesto. En Estados Unidos, en los 50 hubo un avivamiento gigantesco de sanidad, de más de 50 evangelistas de carpa recorrían el país. Era la posguerra, donde la gente venía con enfermedades, con alcoholismo. Entonces Dios movió su mano. Y había una revista que se llamaba La Voz de la Sanidad, que reunía la actividad de todos estos evangelistas. Entonces usted decía, ¿dónde va a estar T.L. Osborne? Entonces le mostraba la fecha, el lugar y todo, la gente iba. Y Tommy Hicks no tenía ni campañas, no tenía número de teléfono, lo único que decía, Tommy Hicks, P.O. Box, nada más. No era conocido, no era alguien que había trascendido. Pero hacía 2 años que él venía llorando porque Dios le había hablado de que iba a venir al sur. Prepárate porque vas a ir al sur. Y Dios le mostraba un trigal gigantesco. Un hombre que no era tenido en cuenta ni siquiera en su propio pueblo, pero que estuvo dispuesto. Así que me contaron que Dios le habla, este es el momento de ir al sur, saca un pasaje y va a Chile. ¿Por qué? Porque en Chile venía de un post-avivamiento nacional. Entonces en el Senado había diputados, había mucha gente cristiana ya en los años 50. Y entonces va a ver ahí a unos senadores, hace una campaña, se para así de llano. Acá no sé cuál es la plaza principal acá. La Plaza Independencia. Se para ahí solo y empieza los gritos. A ver, todos los que están enfermos, vengan acá. Así, tuvo 20 días de campaña y dice que se reunieron más de 20.000 personas, sin audio, sin plataforma, sin publicidad. No se necesita mucho, solo el poder de Dios y la fe. Solo el poder de Dios y creer. ¡Aleluya! Así que de ahí dice que Dios lo movió a ir a Perú. Y estaba en Perú, ayunando, tirado ahí en el piso del hotel. Y de repente una voz le empezó a decir, Perón. Esto está tomado de un documento, no es algo que me contaron. Lo tengo, el documento, donde él cuenta el testimonio. Perón, dice, ¿qué es Perón? Él no hablaba nada de español. Así que se fue a la agencia de viaje de la aerolínea. Y dice, discúlpeme, ¿usted sabe lo que es Perón? Y la mujer le dice, Perón debe ser una pera grande. Tiene que ser otra cosa. Tiene razón, dice, Perón es el presidente de los argentinos. Deme un pasaje para Argentina, dijo. Se fue a Chile, consiguió una carta de una senadora, porque dice, yo tengo que ver al presidente y le tengo que pedir un estadio. Él entendía que tenía que hacerlo. Y entonces le dan una carta para que pueda ver a Perón. Viaja a Buenos Aires. Síganme la línea de tiempo. Acá lo tenemos a Stokes en Buenos Aires, que estaba organizando la campaña, le suena el teléfono. Tiene una carta en el correo central, que era donde llegaban las cartas. Bueno, agarra su jeep, suena de vuelta el teléfono. Un misionero de Chile dice, mira, está llegando un predicador de Texas a Ezeiza, ¿lo puedes ir a buscar? Así que se fijó la hora, dice, sí, yo voy. No sabía quién era. Y entonces él agarra, va al correo, hay una carta para usted, T.L. Osborne. Abre la carta, no voy a ir a Argentina. Y el hombre quedó destruido con la carta, porque ya estaba todo organizado para una pequeña campaña. Y entonces con ese estado de ánimo llega a Ezeiza a ver a un desconocido.
Y entonces Tommy Hicks le dice exactamente estas palabras. En español, ¿no? Él lo dice en inglés. ¿Qué le pasa a hombre que tiene una cara que se la patea? Así le dijo. No, lo que pasa es que estamos organizando una campaña, iba a venir T.L. Osborne, pero vengo del correo y me dice que no va a venir, porque el que tiene que predicar soy yo. Así le dijo. ¿Y usted quién es? No lo conocía. Entonces saca la revistita, La Voz de la Sanidad, y le muestra que él estaba ahí, los que hacían campaña. ¿Y a qué viene? Dios me dijo que tengo que ver a Perón. No, usted no ve a Perón. Yo tengo que ver a Perón. ¿Y qué va a hacer? ¿Le voy a pedir un estadio? ¿Voy a predicar? No, dice, a Perón no lo ve nadie. Y si usted va, nos van a cerrar las iglesias. Dios me dijo que tengo que ver a Perón. Bueno, la historia corta es que sucede ahí, empiezan una discusión con los pastores. ¿Y usted quién es? Y entonces yo vine, ¿ustedes me acompañan o no me acompañan? Voy a hacer una campaña en esta ciudad. Así que agarró un traductor, a Sorensen, jovencito, y se fueron a ver a Perón. Y la historia corta es que, bueno, él llega al lugar, lo atiende un ministro de Relaciones Exteriores, porque era americano, y entonces el hombre dice que sale de su oficina y tenía una úlcera sangrante acá, que no se le cerraba, por ahí tenía diabetes, no lo sé, y el hombre sale diciendo malas palabras del dolor. Y entonces Hicks lo para, con traductor, le dice, ¿qué le pasa, hombre? Dice, no, que tengo una herida acá que no se me cierra, está infectado. ¿Usted cree que Jesús lo puede sanar? No, sí, ¿usted cree que Jesús lo puede sanar? Y el hombre dice, ni que estuviera Jesús acá, me sanaría. Del dolor que tenía. El hombre estaba, y mire, para un predicador de sanidad que le digan así. Así que le levantó el pantalón, le puso la mano y ante sus ojos vio como la herida se le cerró automáticamente. Dios hizo un milagro creativo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Final de la historia, este ministro empieza los gritos y Perón sale de su oficina pensando que era un atentado, viene la policía y todo. ¿Qué te pasa? Le dice, no, vos te acordás que yo tenía esta herida, mirá, este gringo me puso la mano, le pidió a Jesús, mirá, no tengo nada. Y Perón dice, traigan este gringo a mi oficina. ¡Aleluya! A ver si viene el hermano del piano. Por ahí se fue a comer, digo, ¿no? Rapidín. Final de la historia. Bueno, Perón tenía un tema de salud serio. No se puede comprobar honestamente, pero dice que tenía una psoriasis en la piel, una especie de cáncer muy avanzado. Y Hicks le empieza a hablar, a decirle que él le pregunta, ¿qué viene aquí? Yo vengo a hablar del amor de Jesús. Dios me envió aquí y quiero orar por toda la gente que está enferma. Hacía 2 años había habido una epidemia de poliomielitis, había gente rengueando, niños que habían nacido con ese problema de la pierna chiquitita, usted sabe. Y entonces dice que Perón lo escuchó. Y le dice, ¿Dios me puede sanar de esto? Entonces dice, déjeme orar por usted, presidente. Y una vez más ora por este hombre. Y dice que Perón le quedó la piel como un bebé. Entonces Perón, emocionado, levanta el sillón y dice, denle a este gringo todo lo que pida. Le dio la orden al ministro. ¿Sabe qué pidió? La cancha de fútbol, el diario oficial y la radio oficial para transmitir la campaña. ¡Aleluya! Y al final ahí lo vimos, la iglesia no creía, los pastores no creían, y este hombre predicaba el evangelio de fuego y de poder, y Dios empezó a manifestar. Pero todo no empezó en la campaña, todo empezó pequeño, con gente que quizás eran muchachitos del Instituto Bíblico, no tendrían trascendencia en una plataforma. El hermano Alejandro me contó que él ayudaba a llevarle la valijita a su pastor hasta la plataforma y después se iba a tener la multitud. A veces Dios, los que llama para intervenir en la situación espiritual de una comunidad, no son los que después van a trascender. El negro de Azusa, el pastor, el tuerto, los que conocen la historia, que Dios usó para derramar el Espíritu Santo en 1906, no se sabe la historia de un viejito que lloraba por las calles de Los Ángeles 2 años antes.
Un año entero caminó esas calles orando. Y él no estuvo arriba de la plataforma del avivamiento, ni apareció en el listado. Dios, antes de hacer algo que trasciende, está buscando gente que esté dispuesta a decir: Señor, aún mi comodidad la dejo de lado, por un país que se está perdiendo. 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 Dios quiere manifestar su gloria. Esto es otro. Por eso yo veo el factor común, que a veces son poquitos. El otro día estaba leyendo la historia de tu papá. Cuando vos estabas ahí también cuando fue que eran todos chiquititos, 4 tenía. Y la hermana mayor y el hermano mayor dijeron: papá, nosotros queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el hermano Carlos le dijo: bueno, vayan a la pieza y oren. Así que fueron ahí a la piecita. Eran todos pequeñitos y fue la señora que cuidaba a la nena, a Ruth. Era recién nacida. Así que dice que, no sé, pasaron 15 minutos y escuchaban en la pieza como todos los nenes hablaban en lenguas. Así que fue a ver, hasta la que tenía el bebé hablaba en lenguas. Pero ¿qué pasó? Dios empezó a manifestar. Eso está en un libro del hermano Carlos. Y dice que los nenes empezaron a hablar en lenguas y a hablar argentinian. Así que ahí Carlos entendió que algo estaba Dios queriendo decir. Y ni siquiera había empezado a predicar. Y María, la esposa, empezaron a interpretar. Le puso la mano, empezaron a interpretar. Y empezó la palabra de Dios a decir: pronto, pronto, gran avivamiento. Argentina será mía. Argentina será mía. Argentina será mía. Así que dice el hermano Carlos que él visitó a los pastores. Nadie le creyó. Nadie. No, es imposible que Dios lo haga acá. ¿Escuchaste esto acá en Uruguay? Es imposible que Dios lo haga acá. En Argentina sí, acá no. No es imposible. Tenemos un Dios grande. 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 Podría contarte decenas de estas historias, documentadas, decenas, donde Dios siempre está buscando a uno que esté dispuesto, 2, 3, 5, jovencitos, jovencitas, ancianos, no sé. Porque Dios no mira la edad, mira la disposición. Dios no mira la edad, mira la disposición. Que tengamos compasión por los perdidos. El amor que nos ministraba Nico, el amor práctico. Decir: no, yo voy a ver a mi Uruguay cambiado. Voy a ver a mi Uruguay en multitudes venir a los pies de Cristo. Lo voy a ver. Con todo el respeto y el amor, gente de Dios, hemos recorrido esta hermosa nación. Yo empecé a venir con el pastor Freyson al principio de los 90. El hermano Carlos ha estado. Pero muchas veces escuchamos este discurso: no, acá Dios no lo puede hacer. Y hemos escuchado esto de labios de ministros. Acá lo que pasa ya no, acá es muy difícil que suceda la idiosincrasia. El uruguayo es muy atinado a las cosas, al ocultismo, a la práctica, quizás por la influencia que tiene no sé, de la parte de la gente de la parte de África. No, acá no se puede, no, quiero decirte, mira, el Dios de Argentina está acá. El Dios de los avivamientos está acá. El Dios de los avivamientos está acá. El Dios de los avivamientos está acá. Pero Dios está buscando gente dispuesta. Número 1, Dios está buscando gente que derrame lágrimas. Sin lágrimas no hay visitación de Dios. Sin lágrimas no hay salvación. Hermano Anacondia dice siempre: una lágrima conmovido en la presencia de Dios equivale a un alma salvada. Sin lágrimas, sin esta actitud de decir: yo voy a ir, voy a pagar el precio. Señor, quiero estar ahí. No lo quiero ver de lejos, no lo quiero leer en un diario, no lo quiero ver en un video, en un reel. Yo quiero estar en el ojo del huracán cuando eso suceda. Cuando eso suceda. Cuando eso suceda. Dios está con nosotros. Gente, en algún sentido tenemos el ánimo y la alegría de venir a levantar los brazos. No somos salvadores de nadie, pero lo venimos a decir: somos gente torpes. Somos gente que no llegamos al cupo de ser grandes, elocuentes,
pero estamos dispuestos a pagar el precio de ir hasta por el uno, a la hora que sea, a la distancia que sea, ante la necesidad que sea. Dios siempre empieza las cosas pequeñas. Por eso, en esta mañana, ponete en pie y todo el que ha sido ministrado, como hemos sido ministrados, que diga: yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí cuando todo suceda. Yo lo quiero haber visto antes. Lo quiero haber visto. Aquel que dice: yo quiero ser parte, vení acá adelante. Vamos a terminar con una oración en este lugar. Vamos a estar orando. Vení acá adelante. Que sea la gloria de Dios. Aleluya.